Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Casanova, estudio Ingeniería Informática y hoy para cálculo vectorial vamos a resolver un ejercicio de integrales de línea. Entonces, para comenzar es importante tener presente que es una integral de línea. Es que cuando queremos conocer el comportamiento de un campo vectorial, podemos sumergir una curva en él y ver cómo se comporta el campo en cada uno de los puntos de la curva. Como podemos ver en la ecuación, f es la función de un campo vectorial que se encarga de que a cada punto le asocia un vector. C es la curva que queremos sumergir, A y B los límites de la curva, r de t es la función que parametriza la curva y r' de t es la derivada de r de t. Algunos usos de la integral de línea están calcular la longitud de una curva en el espacio y para física lo podemos ver en el cálculo de trabajo realizado para mover un objeto en una trayectoria. En este caso podemos tomar el campo vectorial como si fuera un campo de fuerzas. El enunciado que nos plantea el problema es evaluar la integral de línea donde C está definida por la función vectorial r de t. La función que nos dan para el campo es f de x, y igual a x por y en dirección y o lo podemos tomar como la componente en x más 3 por y al cuadrado en dirección j o la componente y. Para la función de la curva tenemos r de t igual a 11 por t a la 4 en dirección y más t a la 3 en dirección j, teniendo los límites para t entre 0 y 1. Si queremos graficar el campo lo podemos hacer por medio de Python. Utilizamos estas variables para poner la primera componente del campo vectorial, la segunda, tal como teníamos aquí, x por y y 3 por y al cuadrado. Y aquí las componentes en x y y de la curva, 11 por t a la 4 y t a la 3. Igualmente dejaré el link del código y la gráfica en la descripción. Aquí podemos ver el campo vectorial que está representado por las flechas verdes y la curva que sumergimos, que es la línea azul. Listo, ahora para averiguar la integral de línea podemos seguir los siguientes pasos. Como primer paso, encontrar la derivada de la función r de t, que obtenemos r' de t. Luego, aplicar la función f del campo vectorial a r de t y obtenemos f de r de t. Y luego para el paso 3 realizar producto punto entre los dos vectores resultantes, como se puede ver acá. Para nuestro ejercicio lo primero que hicimos fue cambiar la notación de vectores y para la función del campo vectorial tenemos aquí la componente en x, la componente en y lo mismo para la función de la curva. Tenemos aquí la componente x y la componente y. No se cambia absolutamente ningún valor, solamente la notación. Para el primer paso recordamos que es sacar la derivada de r de t y bajamos el 4 de acá a multiplicar el 11 y el 3 a multiplicar el 1, que siempre está, y como podemos ver aquí, y obtenemos como resultado 44t a la 3, 3t al cuadrado. Listo. Como segundo paso, recordamos que es f de r de t, entonces como aquí tenemos la componente x y la componente y, como podemos ver, utilizamos la función que teníamos para el campo vectorial, es decir, x por y, tal como se ve aquí, x por y, 3 por y al cuadrado. 3 por y al cuadrado. Como aquí tenemos exponente sobre elevado a otro exponente, por propiedades lo resolvemos con la multiplicación de los exponentes, es decir, 3 por 2 nos termina dando 6 y el vector resultante es 11 por t a la 7, 3t a la 6. Luego realizamos el producto punto entre estos dos vectores multiplicando componente por componente y sumando ambas. Entonces primero tenemos esta primera multiplicación, como podemos ver aquí, y lo sumamos con la segunda multiplicación, esta de acá, que nos termina dando como resultado 484t a la 10 más 9t a la 8. Luego, los otros pasos que debemos seguir es realizar la integral indefinida del resultado del producto punto que obtuvimos acá. Luego, evaluar el resultado de la integral entre los límites a y b, que en este caso serían 0 y 1. Y por último, pues ya se obtiene el resultado de la integral de línea y si se quiere se puede graficar también. Listo, entonces para continuar con los pasos teníamos que el 4 es evaluar la integral indefinida del producto punto que obtuvimos.
es decir, la integral de 484t a la 10 más 9t a la 8 de t. Como t está elevado a la 10 pasa a ser t elevado a la 11 sobre 11 y acá igual. Bueno, y se multiplica 484 porque es constante. Y acá pasa lo mismo, t elevado a la 8 pasa a ser t elevado a la 9 sobre 9 y se multiplica el 9 porque es constante. Al final podemos simplificar estos dos, que obtenemos 44t a la 11 más t a la 9. Como quinto paso teníamos que evaluar el resultado de la integral entre los límites, que en este caso eran 0 y 1. Entonces primero reemplazamos en cada t el 1, tenemos 44 por 1 a la 11 más 1 a la 9, menos, ahora reemplazamos el 0 en las t's, 44 por 0 a la 11 más 0 a la 9. Como 1 elevado a cualquier número da lo mismo, entonces tenemos 44 por 1 más 1, menos, acá como va multiplicado por 0 y este queda en 0, queda todo 0. Entonces al final tenemos 44 más 1 igual a 45, es decir que el resultado de nuestra integral de línea es 45. Finalmente, ya que tenemos el resultado, también lo podemos graficar en GeoGebra, la curva que sumergimos en el campo vectorial junto con el vector tangente que teníamos es igual a r' de t, y este vector que tenemos aquí, que es cómo se comporta el campo vectorial en cada uno de los puntos de la curva. Igualmente también les dejaré el link del GeoGebra en la descripción del video. Entonces nada, muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido el ejercicio. En caso de que alguien quiera recordar cómo se realiza la gráfica de la curva y de los dos vectores, el vector tangente y el de cómo se comporta el campo en cada uno de los puntos, lo vamos a realizar rápidamente. Utilizamos el comando de curva, presionamos el primero, como primera expresión ponemos la componente y de la función de la curva, es decir 11 por t a la 4, la componente y sería t elevado a la 3, el parámetro t, valor inicial 0 y valor final 1. Damos enter y ya tenemos la curva graficada. Ahora vamos a hacer uso de un deslizador para, que tiene los mismos límites, para realizar el punto que se va a ir desplazando en cada uno de los puntos de la curva. Entonces utilizamos 11 por b a la 4, b elevado a la 3. Y ya tenemos el punto que se desplaza en toda la curva. Ahora para realizar el vector tangente, lo que hacemos uso del mismo deslizador y del mismo punto, y ubicamos aquí lo que teníamos como resultado en la función r' de t, es decir 44 por b elevado a la 3, 3 por b elevado a la 2. Realizamos la suma de los vectores, utilizamos el comando vector y el que dice punto inicial, punto final. Como punto inicial ponemos a A y como punto final ponemos a C. Y ya tenemos el vector tangente. Y quitamos. Ahora, para el vector que muestra cómo se comporta el campo en cada uno de los puntos, vamos a utilizar otra vez, paréntesis, ponemos el resultado que teníamos del vector f de r de t, que nos dio 11 por b a la 7, 3 por b elevado a la 6. Realizamos la suma de los vectores, más d, y el comando vector nuevamente, punto inicial A y punto final E. Damos enter, podemos borrar este y ya tenemos también el vector de cómo se comporta el campo, es decir, este. Muchas gracias, espero que también hayan entendido esta parte.